Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente nos reunimos con ustedes buscando dar solución y dar respuestas a muchas de las dudas que ustedes, nuestras pacientes, tienen acerca del diagnóstico de infertilidad. En Fertigen nos dedicamos completamente a resolver este diagnóstico de infertilidad haciendo tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad para empujar el pronóstico hacia el más alto y lograr así un bebé sano en casa. Esa es nuestra principal meta. Mi nombre es Socorro González Garza, soy la directora general de Fertigen y el día de hoy vamos a hablar de las causas más frecuentes de infertilidad en la mujer. Nos estaremos reuniendo con ustedes cada viernes esperando poder contestar la mayor parte de las dudas. Yo sé que muchas de ustedes ya no alcanzan a que les demos una respuesta, pero lo intentaremos de la forma más adecuada. Y si no, posteriormente vía inbox les estaremos respondiendo sus dudas. Bueno, cuando hablamos de las causas de infertilidad en la mujer, debemos de primero recordar qué es una infertilidad. Para nosotros el diagnóstico de infertilidad es cuando una mujer de menos de 35 años de edad ha estado buscando intencionadamente un embarazo, que no usa ningún método de planificación familiar, tiene su pareja, tienen relaciones sexuales frecuentes y después de un año si no lo logran, para nosotros se entiende que es infertilidad. Establecemos ese diagnóstico. Cuando la mujer pasa de 35 años de edad y reúne las mismas condiciones que recién mencioné, es suficiente esperar 6 meses para poder descartar o confirmar el diagnóstico de infertilidad. ¿Por qué después de los 35 años de edad no debemos esperar un año para establecer el diagnóstico? Porque hemos visto cuando nos dedicamos al 100% y tenemos la capacidad de estar viendo los óvulos, los embriones, las fecundaciones de las mujeres con óvulos de más de 35 años de edad, vemos un efecto muy notorio en la calidad y en la cantidad de los óvulos de más de 35 años de edad. Entonces, si nosotras tenemos menos de 35 años de edad y ya pasó un año y no hemos logrado el embarazo, eso es infertilidad. Si ya tenemos más de 35 años de edad, 6 meses es suficiente para poder iniciar un protocolo de estudio. Ahora, cuando ya establecemos el diagnóstico de infertilidad por esos plazos que han pasado, tenemos que dividir a la mujer en su estudio en varios factores. El primer factor es el factor ovular, quiere decir todo lo que se relaciona a la producción de los óvulos, y aquí entran entidades como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis y la edad materna. Otro factor importante es el factor uterino. Algunas mujeres presentan miomas uterinos, que son de los diagnósticos más frecuentes, presentan también pólipos endometriales o alguna lesión endometrial, presentan hiperplasia endometrial, presentan malformaciones uterinas, que son cambios en la forma del útero, pero que vienen desde el desarrollo cuando están las mujeres en el vientre de su madre, no se desarrolla bien su útero, y estas malformaciones müllerianas, le llamamos nosotros, algunas veces condicionan la infertilidad. El tercer factor que debemos estudiar es el factor tubario, quiere decir las mujeres que por alguna situación las trompas se obstruyen por un factor infeccioso, por un factor adherencial después de una cirugía o también por endometriosis, pierden la función de sus trompas porque se obstruyen. Las mujeres con OTB o salpingoclasia también entran en este factor. Existen otros factores que también son relevantes, pero inicialmente en esta plática vamos a tratar esos 3 que son los más frecuentes. Tenemos ya algunas preguntas, así que las vamos a empezar a contestar. Maite nos pregunta, ¿por qué el bebé no se mantiene en el vientre en el primer trimestre? Maite, hay una entidad en infertilidad que se llama como tal pérdida recurrente de la gestación. Este diagnóstico se establece cuando una mujer se ha embarazado al menos 2 veces y pierde a su bebé. Las causas de la pérdida recurrente de la gestación son muy variadas. El factor ovular es un factor importante porque la calidad de los óvulos puede estar afectando la información genética de ese embrión. Y si un embrión no lleva una información genética adecuada, es muy probable que no tenga la capacidad de continuar su desarrollo dentro del vientre de la mamá. En realidad, la calidad embrionaria depende de la calidad del óvulo y de la calidad del espermatozoide, pero en frecuencia la calidad del óvulo es la que suele relacionarse más
con la pera recurrente de la gestación. Algunas entidades uterinas como miomas, pólipos grandes en la cavidad endometrial, las malformaciones uterinas, alguna vez también se relacionan con la pera recurrente de la gestación. Pero debo decir que la principal causa está dirigida a la calidad embrionaria, y esta calidad embrionaria lo más frecuente es que esté relacionada con la calidad ovular. Ivonne Hernández nos pregunta: tuve un embarazo anembriónico, ¿puedo embarazarme nuevamente? Un embarazo anembriónico es aquel embarazo en donde sucede la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, se inicia el desarrollo del embrión, este embrión tiene la capacidad de llegar al útero de la mamá, se implanta y genera el embarazo, pero en el desarrollo de las primeras semanas, antes de la semana 8 de gestación, ya lo podemos diagnosticar, no se observa desarrollo de un bebé dentro del saco gestacional que ya implantó en el útero. Este saco gestacional al ultrasonido lo vemos vacío. Es ahí cuando diagnosticamos un embarazo anembriónico, y la causa principal también es una mala calidad embrionaria. Tendríamos que definir si es por el óvulo, por el espermatozoide, y si es algo que se va a estar repitiendo de forma continua. En frecuencia, una mujer que tiene un embarazo anembriónico no es lo más frecuente que esté desarrollando embarazos anembriónicos en los siguientes embarazos. Sí se puede volver a embarazar, pero recomiendo definitivamente que estudiemos a esa pareja antes de volverse a embarazar para que disminuya el riesgo de que se presente una situación como la que vivió. Muy bien, Kika. La hipoplasia es causa definitiva para no poder tener bebés. Hipoplasia, pienso que estamos hablando en este caso del útero, y quiere decir que el útero ha quedado más pequeño de lo que debería de quedar. Es una de las malformaciones uterinas del desarrollo, malformaciones uterinas que se llaman müllerianas en el desarrollo fetal. Es muy importante el poder descartar o confirmar el diagnóstico de hipoplasia uterina antes de poder descartar la posibilidad de lograr el embarazo. ¿Qué hemos visto en Fertigen? Lo que hemos visto es que mujeres que vienen con diagnóstico de hipoplasia o útero infantil, muchas veces le dicen como diagnóstico, podemos lograr que el útero de alguna forma crezca y el endometrio aumente la capacidad tanto en tamaño como en función para poder gestar, para poder implantar. Todo depende de cada paciente, pero sí podríamos hacer que un útero pues un poco más pequeño pueda crecer para poder recibir un bebé. También requiere una valoración integral para poder establecer el diagnóstico definitivo. Brenda Estrada nos pregunta: tengo 30 años, mi regla es muy irregular y llega mi ciclo, cuando llega mi ciclo es en unas manchas, dura poco. Las alteraciones en la ovulación, las alteraciones en la menstruación muy frecuentemente están relacionadas con el ciclo endocrino. Quiere decir que nuestro ciclo hormonal no está funcionando de una forma adecuada. Hay una entidad muy frecuente que se caracteriza porque los ciclos se presentan de forma irregular, tardan 2-3 meses, hasta 6 meses, depende del grado, es muy variable, pero también algunas veces llega a presentarse cada 15 días, cada 3 semanas, y eso evidentemente también condiciona alteraciones en la ovulación y también alteraciones en la calidad de los óvulos. Esta entidad se llama síndrome de ovario poliquístico. No podemos desaparecer el síndrome de ovario poliquístico, pero sí podemos mejorar el ambiente hormonal, podemos inducir ovulación y podemos definitivamente buscar los óvulos que tienen la calidad más adecuada para apuntar siempre a un bebé recién nacido sano. ¿Los ciclos o alteraciones en la menstruación condicionan infertilidad? Sí, es muy importante que debamos revisarlo para corregirlo. Muy bien, Jess nos pregunta: quiero embarazarme pero no puedo, siempre he sido irregular, ¿qué puedo hacer? Es una pregunta relacionada con la respuesta que acabo de dar. Es muy importante que nosotros logremos establecer el diagnóstico de por qué eres irregular. Insisto en que la causa más frecuente se llama síndrome de ovario poliquístico, pero no todas las irregularidades menstruales son por esta entidad, son la mayor parte, pero debemos estudiarte para darte una solución a las irregularidades menstruales y en tal caso proponerte un tratamiento de reproducción asistida para que te puedas embarazar en el momento en el que lo decidas. El síndrome de ovario poliquístico, además de caracterizarse por alteraciones en el ciclo menstrual, irregularidades menstruales,
también presenta infertilidad. Estas mujeres suelen subir fácilmente de peso, les cuesta mucho bajar de peso. Algunas veces hay una mayor cantidad de vellitos en el cuerpo porque los andrógenos en sangre incrementan. Es un síndrome que presenta varios síntomas o no, pero que evidentemente tenemos que hacer un ultrasonido para poder confirmar o descartar el diagnóstico y en tal caso dar un tratamiento adecuado para que sí te puedas embarazar. Cecilia nos pregunta, ¿por qué razón tienen que amarrar el cérvix para no perder el bebé? Cecilia, hay un diagnóstico en infertilidad que se llama incompetencia ísmico-cervical. El útero tiene varias partes. Una parte es el cuerpo, otra parte es el cuello. El cuello sirve de resistencia y de soporte cuando un bebé ha implantado dentro de la matriz. Cuando el bebé implantó dentro de la matriz, empieza un crecimiento muy acelerado del mismo y finalmente genera un tamaño, que es el que le da el tamaño a la pancita de una mujer embarazada en etapas avanzadas, y ese bebé tiene un peso. La función del cuello en este caso, ya en un embarazo, es mantener cerrado el útero para que un bebé continúe la gestación en el útero hasta que sea un bebé que tiene las condiciones adecuadas para nacer y sobrevivir en el medio externo. Algunas veces este cuello se abre o se adelgaza antes de tiempo. Nosotros en Fertigeno hacemos estudios ya cuando logramos el embarazo de forma continua, de forma constante, para ir midiendo el cuello y evitar pues una pérdida una pérdida de producto antes de que sea el tiempo adecuado. Cuando el cervix no tiene la capacidad de tener este nacimiento, cuando se empieza a adelgazar o se empieza a disminuir su longitud, se conoce como incompetencia ísmico-cervical y entonces es necesario hacer este procedimiento que se llama cerclaje cervical, que es un procedimiento en quirófano en donde mediante una sutura especial le damos fuerza al cervix para poder seguir manteniendo un bebé dentro de la matriz de la mama. Muy bien, Jenny nos pregunta, yo no tengo ovulación. Es muy frecuente, Jenny, decirte que en Fertigen vemos con mucha frecuencia, nuevamente diciendo, pacientes que no ovulan. Insisto, la principal causa de anovulación es el síndrome de ovario poliquístico, pero existen otras alteraciones que también nos condicionan a una anovulación. ¿Qué es no ovular? No ovular es que una mujer no madura sus óvulos hasta que el ovario deje salir un óvulo maduro y este óvulo maduro pueda ser encontrado por un espermatozoide. De tal forma que si no hay óvulo maduro que pueda ser fecundado, no hay embarazo. La mayor parte de las veces de los ciclos anovulatorios la paciente tampoco regla. Sin embargo, también hemos encontrado pacientes que tienen sus ciclos menstruales regulares, pero presentan anovulación. Alteraciones en el ovario como disminución de la reserva folicular, o sea, una menopausia precoz, alteraciones endocrinas, alteraciones en el ciclo menstrual, también nos pueden llevar a una anovulación. Es importante que en Fertigen te revisemos para que podamos establecer cuál es la causa de tu anovulación, darte un tratamiento y que puedas lograr embarazarte. Adriana Peralta nos pregunta, tengo 30 años y no he menstruado en 6 meses, ¿por qué? Adriana, como mencionaba, los ciclos irregulares suelen relacionarse con una anovulación y las anovulaciones con alteraciones en el ciclo ovular, en el ciclo endocrino y de esta forma evitar que exista una menstruación regular. Sin embargo, pues hay otras causas de que no menstrues mes con mes. La más frecuente es endocrina, la más frecuente es ovulación, pero no es la única. Tendríamos que descartar que no es frecuente alteraciones también en el útero, por ejemplo. Es importante revisarte en Fertigen para definir por qué no has menstruado y darte tratamiento, porque tampoco es lo adecuado que una mujer esté sin reglar por periodos de más de 2-3 meses, porque eso le puede condicionar a otras patologías en etapas más avanzadas de su vida. Lu nos pregunta, tengo 42 años y la salpingo. ¿Podría embarazarme y qué tan riesgoso es? Lu, si te puedes embarazar. La verdad es que aunque ya pasemos de los 42 años de edad y tengamos la salpingo, existen tratamientos de alta complejidad en donde se da solución por completo al tema de la OTB o de la salpingoclasia. Hace una semana les platicaba que para este diagnóstico la mejor alternativa es un tratamiento en donde sustituimos por completo la función de las trompas
mediante una fecundación in vitro. Entonces, el que tengas la salpingoclasia no nos disminuye la posibilidad de que tú puedas tener un bebé. Hacemos una fecundación in vitro y volvemos a dar una posibilidad altísima de que te puedas embarazar. En este caso, Lu, debo de decirte que un factor que para nosotros en reproducción es un tanto más importante es el tiempo, es la edad, porque como les he mencionado, en reproducción cuando vemos óvulos diariamente al microscopio de diferentes pacientes, sí podemos ir viendo que la posibilidad de lograr un embarazo con un bebé sano va disminuyendo con la edad. Entonces, lo que yo te aconsejaría es no dejes pasar más tiempo, acude a una revisión a Fertigen para que te digamos qué posibilidad tenemos de ofrecer un bebé sano en tu casa. Ese finalmente es nuestro principal objetivo, no solamente un embarazo, sino que tengas un bebé sano en casa. Muy bien, una siguiente pregunta es de Claudia Herrera. Claudia pregunta: tengo 34 años y hace 6 meses me quitaron un ovario y una trompa. ¿Aún puedo embarazarme? Claudia, sí te puedes embarazar cuando ya te han quitado un ovario, cuando ya te han quitado una trompa y queda dentro de ti un ovario y una trompa. Sin embargo, valdría la pena que en una revisión de Fertigen nos contaras por qué te los quitaron, cuál fue el diagnóstico por el cual te tuvieron que operar y nosotros definamos qué trascendencia tiene en tu otro ovario, en tu otra trompa, y si eso nos va a condicionar o no nos va a condicionar infertilidad. Tenemos que revisarte para decirte si sí te podrías embarazar o no, pero si fue por un procedimiento quirúrgico, por alguna situación aguda, una urgencia aguda, y no hay enfermedad en el otro ovario y en la otra trompa, sí te puedes volver a embarazar. Nosotros te apoyamos con un tratamiento de reproducción asistida para que la posibilidad no se disminuya a pesar de haberte quitado ya un ovario y una trompa. Muy bien, una siguiente pregunta es Liliana. Soy soltera y quiero embarazarme. ¿Sí me hacen el tratamiento? Sí, Lilian. Una de las causas más frecuentes es que las mujeres no tienen pareja actualmente, pero en Fertigen contamos con un programa o con un banco de espermatozoides en donde, pues, si una mujer que está sola, si es soltera, desea tener un bebé, nosotros tenemos las muestras que son seleccionadas en base a lo que la paciente requiere. Ella con algunas características físicas que nos solicita de los donantes, nosotros encontramos el banco de espermatozoides más adecuado y hacemos tratamientos de reproducción asistida para que puedas quedar embarazada aún siendo soltera. Es una condición, un tratamiento que hacemos con mucha regularidad y pues les va muy bien, el pronóstico es muy adecuado. Muy bien, Kaori me pregunta: me quité el DIU después de 9 años, ¿es posible embarazarme rápidamente? Kaori, sí, en realidad en cuanto tú quitas el dispositivo, la posibilidad de embarazo se presenta de forma inmediata. Más bien lo que tienes que vigilar es que no exista ninguna otra razón, como el factor edad, el factor tiempo, factores infecciosos, cosas que nos retrasen el tema del embarazo. Es importante decirte nuevamente que no, si eres menor de 35 años de edad, no dejes pasar más de 1 año si no te has embarazado después de haberte quitado el DIU, para que llegues a embarazo. Y si eres mayor de 35 años de edad, no te esperes más de 6 meses para buscar nuestra ayuda en Fertigen y poder establecer el diagnóstico de infertilidad y darte un tratamiento adecuado. Una siguiente pregunta nos la hace Ana Karen García y dice: ¿cómo se trata el ovario poliquístico? Ok, el ovario poliquístico, como les he mencionado en esta intervención de hoy, es uno de los diagnósticos más frecuentes de infertilidad en nuestra población. No solamente presenta infertilidad, no solamente presenta anovulación y los ciclos irregulares, sino que también presenta una mayor cantidad de andrógenos en sangre, que se caracteriza por una mayor cantidad de vellitos en nuestro cuerpo, en los brazos, en las piernas o en todo el cuerpo, en la cara incluso. A veces una mayor predisposición a presentar acné, pero también se relaciona con alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina e incluso algunas veces diabetes mellitus. Desde la perspectiva reproductiva tenemos que hacer un diagnóstico integral tuyo como paciente para saber cómo podemos tratar el síndrome de ovario poliquístico en tu caso, porque la repercusión de la enfermedad en cada paciente, del síndrome de ovario poliquístico en cada paciente, es diferente. Hay pacientes con síndrome de ovario poliquístico que se embarazan fácilmente. Hay pacientes con síndrome de ovario poliquístico que incluso con fecundación in vitro nos cuesta mucho embarazar. Entonces tenemos que hacerte un diagnóstico integral para poder decirte cómo te vamos a tratar y con qué tratamiento vamos a lograr que te embaraces. Una
siguiente pregunta es de la paciente Ari. Tengo hidrosalpinx, ¿qué tratamiento requiero? Ari, definitivamente, aparte de un tratamiento antibiótico, requieres un tratamiento de fecundación in vitro. Cuando tienes realmente hidrosalpinx, las trompas están obstruidas y en tal caso, aparte de darle solución al tema infeccioso, debemos de sustituir la función de las trompas para que mediante una fecundación in vitro podamos hacer que tus óvulos y tus espermatozoides se encuentren. Muy bien, otra pregunta es de la paciente Annie. Me dice, me puse la inyección y no he podido embarazarme. La inyección anticonceptiva habitualmente tiene una duración, dependiendo de la presentación, de 1 a 3 meses. Después del periodo en el que esa presentación está indicado, después de 1 mes a 3 meses si es el caso, y no te has podido embarazar, es necesario sí hacerte una valoración integral, porque la causa puede ser otra y no propiamente la inyección. En realidad, cuando pasa el efecto de la inyección, te podrías embarazar si tú no tienes ninguna patología o ninguna condición que impida que te embaraces. Entonces, si después de 1 mes, si es de los más frecuentes hormonales, anticonceptivos hormonales inyectables, después de 1 mes no te embarazas, te tenemos que revisar para ver por qué no te has podido embarazar. Muy bien, una siguiente pregunta es de la paciente Josh y dice, ¿cómo sé si puedo tener hijos? Bueno, lo más importante, algunas veces las pacientes nos solicitan una cita para poder saber si en un futuro pueden tener hijos, como una cita de valoración de fertilidad. Sin embargo, yo les tengo que decir que todo cambia y con el tiempo cambia, y a lo mejor si una mujer es fértil el día de hoy, a lo mejor en 2 años, 3 años ya no, y es un diagnóstico que no es permanente, es un diagnóstico dinámico. La primera recomendación es intentarlo por 1 año si eres menor de 35 años de edad, intentar embarazarte por 1 año y si no lo logras busques nuestra ayuda, y si eres mayor de 35 años de edad, búscalo por 6 meses y si no lo logras, busca nuestra ayuda, porque el diagnóstico tiene que ser a ti y en tu pareja, si es que tenemos pareja, en el momento en el que ya estás buscando un bebé. Si no, es difícil que digamos por qué no te puedes embarazar. Y bueno, hasta aquí dejamos el día de hoy esta charla. Esperamos poder seguir resolviendo muchas dudas, que veo que ya hay muchísimas preguntas en nuestra página. Los invitamos también a visitar nuestra página en la web, que es www.fertigen.com. Tenemos un apartado ahí en donde vienen todas las causas de infertilidad descritas de forma amplia para que ustedes puedan ir aclarando sus dudas. Además, vienen qué alternativas de tratamiento les ofrecemos, que yo les puedo decir de entrada. Tenemos todas las alternativas de tratamiento que una paciente con infertilidad pueda tener, y pues con los estándares más altos de calidad, con las tasas de éxito más altas a nivel mundial. Incluso podría decir que estamos completamente a la vanguardia, y pues tenemos toda la certeza de que te podemos ayudar si estás presentando infertilidad, y que Fertigen te va a ayudar a lograr el sueño de ser mamá. Hasta luego.